La autopsia de Diego Osuna podría cambiar todo. Lo que parecía un accidente claro, ahora está rodeado de dudas, porque los nuevos datos revelan algo inquietante. El joven no habría fallecido en el momento del impacto. Y eso abre una pregunta que está dejando a todos en shock. ¿Qué ocurrió realmente en esas horas después del accidente? Pero eso no es todo. Los estudios también revelaron el estado en el que se encontraban los jóvenes antes del choque. Información que podría cambiar por completo quién es responsable. Lo que estás a punto de ver no solo explica el caso, podría hacerte cuestionar todo lo que creías hasta ahora. Quédate hasta el final, porque cada detalle cambia la historia. Para entender lo que realmente ocurrió esa noche, hay que ir más allá de lo evidente. Porque cuando las versiones se contradicen, cuando los testimonios no son suficientes, la verdad no se encuentra en las palabras, sino en el cuerpo. Una autopsia no es simplemente un procedimiento médico, es una reconstrucción silenciosa, meticulosa y precisa de los últimos momentos de una persona. Es el único testigo que no miente. En este caso, los especialistas no dejaron ningún detalle al azar. Analizaron el estado externo del cuerpo en busca de señales visibles, evaluaron internamente cada órgano para detectar daños críticos y realizaron estudios toxicológicos que permiten entender en qué condiciones se encontraba la víctima antes del impacto. Cada uno de estos pasos tiene un propósito claro: reconstruir una línea de tiempo, entender qué ocurrió primero y qué ocurrió después. Pero lo que más ha llamado la atención no es el proceso, sino los hallazgos. Los primeros reportes apuntan a un trauma severo a nivel craneal, una lesión de alto impacto que, según expertos, puede provocar una pérdida inmediata de la conciencia. Es decir, el cuerpo reacciona, pero la mente se apaga. Y en ese punto, el tiempo deja de ser tan claro como parece. Y es aquí donde todo cambia. Porque si esa pérdida de conciencia no fue el final, entonces surge una posibilidad que está generando inquietud. ¿Y si Diego no falleció en el instante del accidente? ¿Y si hubo un periodo, aunque fuera breve, en el que aún estaba con vida? Esa duda no solo reabre el caso, también cambia completamente la forma en que lo estamos entendiendo. Porque ya no se trata solo del impacto, sino de lo que ocurrió después. Y en esa diferencia podría estar la clave de toda la historia. Este es el punto que está provocando más preguntas y también más tensión. Porque según los primeros reportes, existe la posibilidad de que Diego Osuna no haya fallecido de manera inmediata tras el impacto. Y aunque parezca un detalle técnico, en realidad lo cambia absolutamente todo. Porque introduce una variable que nadie estaba considerando: el tiempo. Un tiempo desconocido, incierto, que ahora se vuelve clave. Porque si hubo un intervalo entre el accidente y el desenlace final, entonces ese espacio de minutos o incluso horas se convierte en el centro de la historia. Un periodo en el que todo pudo haber sido distinto. Un momento donde las decisiones, las circunstancias y la respuesta marcaron la diferencia. Los testimonios que han comenzado a surgir hacen que este escenario sea aún más inquietante. Se habla de jóvenes atrapados dentro del vehículo, sin posibilidad de moverse, en medio de la oscuridad y la confusión. Uno de los sobrevivientes relata que intentó comunicarse, que buscaba alguna señal, alguna reacción, y que en medio de ese silencio, uno de ellos logró reaccionar levemente. Un gesto mínimo, pero suficiente para encender todas las alarmas. Sin embargo, los demás no respondían, y ese silencio es lo que hoy pesa más que cualquier palabra. Porque en medio de ese escenario, surge una pregunta que nadie puede ignorar. ¿Qué estaba ocurriendo exactamente dentro de ese vehículo en esos momentos? ¿Había posibilidades reales de intervenir o ya todo estaba fuera de control? Y es ahí donde el caso deja de ser solo un accidente y se convierte en algo mucho más complejo. Porque cuando aparece el factor tiempo, también aparece la duda, y con ella, una posibilidad difícil de aceptar. ¿Pudo haberse hecho algo más en ese momento? Ahora entra en escena un elemento que muchos prefieren evitar, pero que es imposible ignorar: los análisis toxicológicos.
Porque cuando se intenta reconstruir un accidente de esta magnitud, no basta con saber qué pasó en el impacto, también es necesario entender en qué condiciones estaban quienes estuvieron dentro del vehículo. Los primeros indicios apuntan a la presencia de alcohol en el organismo de Diego Osuna, un dato que por sí solo no define la responsabilidad, pero sí aporta una pieza clave en el rompecabezas. Porque el alcohol no solo afecta el cuerpo, altera la percepción, disminuye los reflejos y cambia la forma en que una persona reacciona ante situaciones críticas. Pero lo que realmente intensifica todo es lo que se está investigando en paralelo. Existe la posibilidad de que el conductor del vehículo también se encontrara bajo efectos similares o incluso de otras sustancias que aún están siendo analizadas. Y si esto se confirma, el escenario cambia por completo, porque ya no estaríamos hablando únicamente de un accidente, sino de un contexto previo que pudo haber condicionado cada decisión tomada segundos antes del impacto. Esto nos lleva a una realidad incómoda, pero necesaria de enfrentar. Porque muchas veces, los hechos no comienzan en el momento del choque, comienzan mucho antes. En decisiones aparentemente pequeñas, en elecciones que parecen inofensivas, pero que pueden tener consecuencias irreversibles. Y es aquí donde surge la pregunta que nadie quiere hacerse, pero que define todo el caso. ¿Hasta qué punto influyeron estas condiciones en lo que ocurrió esa noche? ¿Fue solo un accidente? ¿O el resultado de una cadena de decisiones que llevaron inevitablemente a ese desenlace? Ahora todas las miradas están puestas en un momento específico. Unos pocos segundos que podrían explicar absolutamente todo. Las autoridades trabajan en reconstruir, con precisión casi milimétrica, lo que ocurrió justo antes del impacto. Porque en ese breve lapso de tiempo, se tomaron decisiones, ocurrieron reacciones, y posiblemente se desencadenó todo lo demás. Los escenarios que se manejan no son simples. Se habla de una posible disminución en los reflejos, una pérdida de control del vehículo, una invasión de carril, o incluso condiciones de visibilidad que pudieron haber influido. Cada uno de estos factores, por separado, podría parecer manejable, pero cuando se combinan, el resultado puede ser impredecible. Y es que en este tipo de situaciones, casi nunca se trata de un solo error. No es una sola acción, es una secuencia. Un instante de distracción, una decisión tomada en milésimas de segundo, una reacción que llega tarde, y todo cambia. Lo que parecía bajo control deja de estarlo en cuestión de segundos. Además, hay un punto clave que no se puede ignorar: el contexto, la hora, la carretera, las condiciones del entorno, todo influye. Porque incluso el conductor más experimentado puede verse superado cuando varios factores coinciden al mismo tiempo. Y es precisamente esa combinación la que ahora se está analizando con mayor detalle. Y aquí es donde surge la gran pregunta que divide opiniones. ¿Fue un error humano que pudo evitarse? ¿O fue una suma de factores inevitables que terminaron en tragedia? Porque entender esos segundos no solo aclara lo que pasó, define toda la historia. Hay un elemento que ha comenzado a generar un debate cada vez más intenso. Y no tiene que ver con el impacto, ni con el estado de los ocupantes, sino con lo que ocurrió después. El tiempo de respuesta. Ese lapso entre el accidente y la llegada de la ayuda se ha convertido en uno de los puntos más sensibles de toda la investigación. Según los testimonios que han salido a la luz, la asistencia no llegó de inmediato. Se habla de minutos que se sintieron eternos, de un escenario en el que los sobrevivientes permanecían atrapados, sin poder moverse, sin saber si alguien vendría. Y en medio de esa incertidumbre, el tiempo dejó de ser un simple dato, para convertirse en un factor determinante. Porque en situaciones como esta, cada segundo tiene un peso real. No es solo una cuestión de rapidez, es una cuestión de posibilidad, de oportunidad, de si existía una ventana, aunque fuera mínima, en la que una intervención distinta pudiera haber cambiado algo. Y esa es precisamente la duda que hoy está sobre la mesa. Este punto, aunque delicado, no puede ignorarse. Forma parte del análisis completo del caso, porque no solo se investiga lo que causó el accidente,
sino también cómo se manejó lo que vino después. La reacción, la coordinación, la capacidad de respuesta, todo cuenta. Y es aquí donde surge una de las preguntas más difíciles de enfrentar. ¿Habría sido diferente el desenlace con una atención más rápida? ¿O el resultado ya estaba definido desde el primer instante? Porque en este tipo de casos, cada minuto no solo pasa, pesa. Y en ese peso puede estar la diferencia entre la vida y la tragedia. Hoy, este caso sigue abierto. Lo que comenzó como un accidente, ahora es un rompecabezas lleno de dudas. Los datos forenses, los testimonios y las nuevas líneas de investigación han cambiado completamente la narrativa. Pero la gran pregunta sigue sin respuesta. ¿Qué fue lo que realmente pasó esa noche? Y lo más importante, ¿quién tendrá la responsabilidad final? Porque cuando la verdad completa salga a la luz, podría cambiar todo lo que se ha dicho hasta ahora.